Estamos empezando a cerrar el año. Decía al inicio, unas horas hacia adelante, estaremos probablemente, no sé si en casa o en cualquier otro lugar, expresando los mejores deseos para nuestras vidas. Pero a nosotros como iglesia nos ha costado 8 semanas hacia atrás prácticamente ir aprendiendo durante 2 meses cómo tomar sabias decisiones en nuestra vida. Y verdaderamente estamos cerrando este 2023 con un camino clarísimo. Espero que para ustedes esté clarísimo como lo está para nosotros. Espero que no haya sido algo confuso, sino algo de mucho beneficio para su vida, porque el Señor nos ha trazado un camino muy claro para cerrar el año y saber cómo terminar el año y cómo empezar el siguiente año, tomando decisiones correctas. Estamos comentando con el equipo hace unos minutos atrás, antes de empezar el servicio. Todos terminamos con cosas pendientes cada año y hacemos la misma promesa todos los años. Este año va a ser diferente, ahora sí prometo esto, ahora sí lo voy a hacer, ahora sí voy a empezar esto. Todos tenemos una lista de ese tipo, todos nosotros. La pregunta es por qué no estamos dispuestos a cumplir esa lista y volverla a orar al fin del siguiente año y repetir la misma oración. Se supone que somos los seres sobre esta tierra más inteligentes, por encima de todos los demás reinos. Pero curiosamente tenemos ese mal hábito en nuestras vidas. Dios nos ha trazado durante las últimas 7, 8 semanas un camino muy claro para que decidamos correctamente. Y cualquier plan, mis hermanos, cualquier plan de vida, cualquier proyecto de vida que hayamos estado pensando, ya lo hayamos delineado, ya esté, como decíamos la semana pasada, sobre el tapete, listo para esperar el 1 de enero y arrancar con nuestro plan de vida personal, familiar, laboral, ministerial, cualquier plan que usted haya estado pensando para su vida, para el 2024, lo podemos entender y ver más claramente a la luz de los principios de vida que estudiamos las 7 semanas pasadas o las 8 semanas últimas. Porque por favor piense por un instante, Dios no habla por hablar. Cualquier proyecto de vida que estemos teniendo a partir del 1 de enero tiene que ser visto a la luz de los 8 principios que acabamos de, o 7 últimos principios que acabamos de revisar en los últimos 2 meses. Es necesario tener un punto de referencia. Estamos cerrando este último tema de esta serie que empezamos hace 2 meses atrás, cómo tomar sabias decisiones, no solo sumando un elemento más, sino el elemento concluyente, a dónde debemos desembocar si aplicamos los 7 principios que hemos estudiado a lo largo de 2 meses. Entonces, ¿qué estoy haciendo en estos minutos? Estoy empezando el mensaje, por si acaso, porque la semana pasada vio pastor, no hubo mensaje, un poco medio... Nuestra mente está así de cuadrada, no siempre esperamos un formato religioso. Acabo de empezar el mensaje y lo que vamos a hacer es vamos a tomar 3 secciones del mensaje, lo hemos dividido en 3 secciones. Y las 3 secciones las tiene usted ahí en el título del tema de esta mañana. En cada sección necesitamos detenernos y no solamente anotar o pensar, está bueno este pensamiento. No, es reflexionar un momento y responder al Señor. Recuerda que todo lo que vamos a cantar tiene que ver con peticiones exactas que le tenemos que hacer a Dios. Son oraciones de petición a Dios. Acabamos de hacer una tremenda oración cantada. No sé si usted se habrá dado cuenta. Eso de pedirle a Dios que nos dé un cántico nuevo no es cosa de juegos, hermanos. Y no es que te dé una canción Dios, no estamos pensando en eso. El cántico nuevo del Señor puede venir de 1000 formas en nuestro quehacer diario. Todo lo que hagamos, dice la Escritura, tiene que ser para la alabanza y para la gloria de Dios. Si yo hago todo lo que hago cada día para la gloria de Dios, entonces es un cántico nuevo de adoración a Dios. Y tener esa disposición todos los días, esa es la parte complicada del ser humano. Entonces estoy introduciendo el tema en esta mañana para poder revisar estos 3 aspectos, el teocéntrico, misional y el servicial. ¿Qué significa esto? Parecen términos demasiado teológicos, pero no lo son cuando los vemos a la luz de nuestra realidad, de nuestra vivencia diaria. Así que escúchenme con cuidado, por favor. Tener un sentido de finitud. Y hago un repaso rápido a lo que ya Dios nos ha hablado en 2 semanas atrás. Tener un sentido de finitud que ayuda a comprender la brevedad de nuestra vida
y lo enfocados que debemos estar a nuestro propósito de existencia. Eso vimos hace 2 meses atrás, fue nuestro primer tema de esta serie. Pero tener un sentido de finitud nos obliga, mis hermanos, a mantener crucificada nuestra carne, porque si voy a vivir un corto tiempo aquí en la tierra, entonces tengo que enfocarme bien en lo que Dios quiere que haga en esta tierra. No puedo utilizar mi vida como a mí se me antoje, porque no me pertenece, le pertenece al Señor. Pero como sé mi tendencia a dispararme por mi lado, por eso la cruz tiene su razón de ser. Debo mantener mi carne crucificada, no permitiéndome de esta manera tener otros tesoros sobre mi corazón más que solamente uno, la perla de gran precio, mi mayor tesoro, que debe ser Cristo. Solamente así voy a poder sostener mi vida y desarrollarla de acuerdo al propósito de Dios, obedeciendo, por cierto, vimos, toda su palabra, no partes de ella, no escogiendo la escritura para obedecerla, sino toda la palabra, porque tanto como Cristo como su palabra deben transformarse en nuestro mayor tesoro de vida. Esto lo hemos visto detalladamente durante los temas hace 2 meses atrás, no descansando sobre nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y perverso y malvado, dice la escritura, sino conociendo perfectamente nuestro corazón. No es avanzar a ciegas. Yo entiendo cuáles son mis debilidades, sé por dónde puedo cojear, sé qué área de mi vida tengo que cuidar, y tengo que cuidar más que en otras áreas de mi vida. Todo eso tiene que ver con conocer el corazón perfectamente, ¿no? Para no dejarnos arrastrar justamente por el corazón, y para que no caigamos en el cuento del mundo, ¿no? A tomar decisiones, haz lo que tu corazón te diga que debas hacer. Tremendo consejo errado y fuera de la palabra del Señor, ¿no? No podemos hacer lo que el corazón nos diga, porque es engañoso y perverso. Eso es no conocer el corazón, nuestro propio corazón, ¿no? Y dejarnos arrastrar por él. Y más bien debemos desarrollar un corazón agradecido. De esto hablamos largamente. Cómo ser agradecido para con Dios y cómo ser agradecido para con nuestro prójimo. Eso nos mantiene dependientes de Dios. Si constantemente estoy buscando agradecerle a Dios, me hace estar dependiente del Señor, buscando, obviamente, deseando más de esto, buscando adquirir y abundar en sabiduría, que es lo último que vimos el domingo pasado, ¿no? Tomar la decisión de llegar a ser hombres, mujeres sabios es un gran proyecto de vida, que espero que usted lo haya abrazado y que no haya olvidado de su decisión de la semana pasada. Bueno, todo esto lo vimos a lo largo de 2 meses. Cuando tú y yo sumamos estos 7 principios a nuestra vida, la pregunta es, ¿cuál va a ser el resultado? Todos estos principios apuntan a una misma dirección. En realidad, mis hermanos, escuche con cuidado lo que voy a decirte, iglesia. En realidad, nosotros hemos estudiado cada uno de estos principios cada semana durante 2 meses para aprender cómo tomar sabias decisiones. Pero en realidad, hermanos, en realidad cada decisión que usted y yo tomemos, cada una de las decisiones, por más mínima que sea esta, antes de cruzar el 2024, debe apuntar en la misma dirección. Cualquier decisión que usted haya pensado, que esté pensando, tiene que apuntar en la misma dirección. No importa, hermanos, no importa la clase de decisión que usted tome, pero cada decisión, insisto, debe apuntar en la misma dirección. Sea que usted decida si va a invertir este año para adquirir una casa o comprar un departamento, la decisión tiene que apuntar en una misma dirección. Sea que usted decida este año viajar o no, tiene que apuntar en una misma dirección. Sea que usted vaya a decidir empezar un negocio nuevo este 2024, tiene que apuntar en la misma dirección. Sea que usted decida cambiar de colegio a sus hijos este año a otro diferente, mejor, qué sé yo, debe apuntar en la misma dirección. Sea que usted decida postular para empezar un estudio universitario en cualquier universidad de una carrera determinada, esa es una decisión que tiene que apuntar en la misma dirección. Sea que usted decida empezar un noviazgo este año o decida este año casarse, debe apuntar en la misma dirección. Decida usted en qué ministerio va a servir al Señor este año, debe apuntar en la misma dirección. ¿Y cuál es esa dirección a la que debe apuntar cualquier decisión de nuestra vida? Pues debe apuntar a una cosmovisión teocéntrica, misional y servicial. Todas las decisiones de nuestra vida, no importa lo más caseras que sean, a veces sí, para cualquier gente debe ser irrelevante, pero
mis decisiones de cómo voy a manejar mi presupuesto dentro del lugar, que tiene que ver con que tiene que ser teocéntrico, misional y servicial, tiene que ver mucho. ¿Qué tiene que ver cambiar a mis hijos de colegio con una visión teocéntrica, misional, servicial? Tiene que ver mucho, mis hermanos. Todo tiene que ver con esta cosmovisión. Una cosmovisión es la manera como vemos la vida, es nuestro concepto de la vida, es cómo voy a manejar mi vida. Esa es mi cosmovisión. Y debe apuntar todo en esa misma dirección. Escucha, iglesia, por favor. Dios nos ha llamado, esto es importante entenderlo si vamos a apuntar en esta dirección todas nuestras decisiones. Dios nos ha llamado a impactar nuestro mundo. Ese es un gran llamado de Dios. Dios ha llamado a cada uno de sus hijos y sus hijas a impactar el mundo. Y cuando hablo de impactar, estoy pensando en impresionar. Estoy pensando en aturdir, deslumbrar, turbar, trastornar. Ese es mi concepto y mi definición de impactar. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas. Tenemos que impactar nuestro mundo, trastornar nuestro mundo, como lo hizo el apóstol Pablo cuando llegó a la ciudad de Tesalónica, por poner un ejemplo. Hechos capítulo 17 en tu Biblia. Él llega a esta ciudad, dice el versículo 2 y el versículo 3 de Hechos 17, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Siempre hacía eso Pablo. Y ese término discutir no es pelearse con la gente, es empezar a argumentar con la Escritura, pero eso turbaba a la gente que estaba escuchándole. Los impresionaba, los aturdía, los deslumbraba, los turbaba, los trastornaba. Y fíjese lo que agrega en este mismo capítulo 17, el versículo 4. El resultado de ese impacto en la vida de la gente que le estaba oyendo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Ese es el resultado del impacto del evangelio. Escuche, la gente fue turbada por el evangelio. Y dijeron, y cómo describieron lo que estaba haciendo Pablo y Silas. Lea usted el versículo 6. Esta fue la expresión refiriéndose a Pablo y a Silas. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. La palabra trastornar, como ves en la pantalla, viene del griego anastato y significa agitar, derribar, destruir, iniciar un conflicto enseñando lo contrario. Eso significa. Y eso estaba haciendo el apóstol Pablo con el evangelio. Esto exactamente lo que hacía el apóstol Pablo es lo que Jesús hizo desde que pisó esta tierra. Cuando Jesús presentaba el evangelio, había una frase favorita en boca de Jesús. Por poner un ejemplo, Mateo capítulo 5, versos 43 y 44, él empezaba diciendo: oíste que fue dicho, o esto les enseñaron, pero luego él agregaba: mas yo os digo. ¿Usted sabe la clase de conflicto que traía en la mente de la gente cuando escuchaba esto a Jesús? Jesús trastornaba la mente de la gente que le oía, porque él creaba un conflicto a través del evangelio, creaba un conflicto entre la forma de vida que habían aprendido la gente y el planteamiento a un nuevo estilo de vida que le hacía el evangelio del reino de Dios. Es exactamente lo que debemos hacer nosotros todos los días, mis hermanos. Todos los discípulos de Cristo Jesús hemos sido llamados para hacer esto precisamente, para hacer exactamente lo que hizo Jesús, lo que hizo el apóstol Pablo, para vivir así, trastornando, impactando la vida de la gente que nos rodea a través del evangelio. Hermanos, tenemos que entender que hemos sido llamados para eso, hemos sido rescatados para eso. Se ha pagado un alto precio para que nosotros hagamos esto. Algunos de ustedes lo harán con multitudes. Eso depende de la capacidad y los dones que Dios da. Otros lo harán de manera más personal. Pero lo importante no es el número, mis hermanos. No es lo más importante. Lo más importante es que cada hijo de Dios, cada hija de Dios, sepa, entienda, comprenda que ha sido llamado por Dios para impactar, trastornar la vida de las personas que le rodean. Esa misión debe estar clarísima en nuestra mente.
Así que toda decisión que tú y yo tomemos para dirigir nuestras vidas en una determinada dirección debe apuntar a cumplir el propósito de Dios, debe apuntar hacia esta misma dirección. Hermano, hermana, si cualquier decisión que hayas tomado o estés por tomar en las últimas horas de este año no está dirigida en esa dirección, déjame decirte que estás equivocando el camino. Estás terriblemente equivocándote el camino. Porque por donde piensas ir no es el camino de Dios. Porque tú fuiste diseñado para una forma de ser. Dios te creó para un determinado propósito de vida. Eres empresario, entonces tu empresa debe tener como meta impactar tu círculo de trabajo con el evangelio. Eres un profesional, cualquiera que sea la medida de tu profesión debe dirigirse a impactar con el evangelio a las personas de tu entorno. Ese es tu propósito, por eso te dio esa profesión el Señor. Si eres un estudiante, tu vida tiene que impactar con el evangelio a tus compañeros o a tus profesores, y por qué no a toda tu universidad o a todo tu instituto o a todo tu colegio. Para eso fuiste redimido. Eres ama de casa, bueno, tu vida con tu quehacer doméstico en todas tus relaciones debe impactar a todos tus conocidos a través del evangelio. Esto significa tener una vida consagrada, mis hermanos. Decidimos consagrarnos, dedicarnos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos para cumplir ese propósito de Dios, para cumplir nuestro propósito teocéntrico, misional y servicial. Piensa por un momento, por favor, y quiero llevarte a un ejemplo práctico en las Escrituras. Piensa en Nehemías, este hombre que estaba en esclavitud en Babilonia, cuando se entera que la ciudad de Jerusalén, los muros de la ciudad están derribados, no hay protección. Los que han leído esta historia, piensen por un instante conmigo. Este es un hombre adulto, no es un jovencito de 15 años. Es un hombre adulto con una posición, escucha, posición laboral inmejorable. Inmejorable, estaba en la mejor posición que alguien en estado de esclavitud podría anhelar. Estaba en uno de los puestos más altos del gobierno, trabajaba lado a lado con el rey Artajerjes. Era el copero personal del rey. Era la más óptima situación. Muchos hombres hubieran querido estar en esa posición. De repente le llega una noticia que las murallas de la ciudad de Jerusalén están destruidas y la ciudad está sin protección. Esa noticia, Nehemías capítulo 1, esa noticia lo golpea, lo hace llorar a Nehemías, lo hace ponerse en duelo, ayuna, ora el hombre y toma una decisión. Si has entendido bien ese capítulo 1 de Nehemías, te das cuenta que el hombre toma una decisión. ¿Y cuál es la decisión de Nehemías? Él se dice a sí mismo: a esto voy a dedicar mi vida. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todos mis recursos los voy a canalizar a ese proyecto de vida. Ese va a ser el proyecto de mi vida. No sé cuándo me tome, no sé lo que voy a necesitar, Dios me proveerá, pero voy a dedicar mi vida a este propósito de existencia. Mis recursos, mi energía, mi tiempo, todo lo voy a canalizar a ese proyecto. Y con eso en mente entra a orar en la presencia del Señor. ¿Qué está haciendo Nehemías? Está dedicándose, está consagrando su vida a algo mucho más grande de lo que él mismo tenía. Está consagrando su vida a un propósito de Dios específico. Mis hermanos, para tomar una decisión de ese tipo, por eso decía al inicio, debemos filtrar nuestras decisiones por los 7 principios estudiados hasta aquí, porque solamente filtrándolos por los 7 principios, entonces podremos recuperar visión o cosmovisión teocéntrica, misional y servicial. No se puede recuperar de otra forma, por otros medios. No lo vas a poder hacer, solo hay un camino. En realidad, mis hermanos, este es un triple llamado que todos los hijos de Dios recibimos. Todos los creyentes, escúchame, no hay ni un solo creyente que haya entregado su vida a Jesucristo que no haya recibido estos 3 llamados. Pero esos 3 llamados los hemos extraviado, los hemos perdido en nuestro largo peregrinaje por este mundo, porque nosotros priorizamos de otra manera, pensamos, deseamos y nos despistamos y nos salimos del camino, pero los hemos perdido. En realidad uso el término correcto, hemos perdido esos 3 llamados. Necesitamos
recuperar esos 3 llamados y ya antes de cruzar al siguiente año. Y no quedarnos extraviados como la nación de Israel. La nación de Israel recibió esos 3 llamados como nación. ¿Qué pasó con esos 3 llamados? Los perdió. Perdió su llamado teocéntrico. Deuteronomio capítulo 6 y bien versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dios fue directo en este sentido. Tu vida debe girar en torno a este mandamiento. Ese es un llamado teocéntrico. Ellos terminaron amando muchos otros dioses aparte de Dios, del Señor mismo. Perdieron su llamado misional. Salmo 96, versículo 3. Dice, contad su gloria entre las naciones. Contad su gloria, la del Señor, en todas las naciones. Sus maravillas entre todos los pueblos. Esa era una gran misión que le dio a la nación de Israel. Por eso se dice que se le llamó a hacer luz a las naciones. Pero nunca cumplió su propósito porque perdió de vista su llamado misional. Perdió de vista su llamado servicial. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. La ley era clarísima en ese sentido. Al Señor solo servirás, a Él solo servirás. Y terminó sirviéndose Israel a muchos otros dioses y a otras naciones. Perdió su triple llamado. Igual nosotros, mis hermanos, somos tan despistados como Israel. Nos parecemos mucho a ellos. De hecho, que usted recién está repensando que tengo un llamado, recién se está dando cuenta, tengo un llamado teocéntrico, tengo un llamado misional, tengo un llamado servicial. No me había puesto a pensar de esta manera. Si está llegando a esa conclusión, hermano, hermana, está perdido antes de terminar este año. Necesita recuperar su triple llamado. Déjame explicarte este primer llamado. Entonces nos detendremos para reflexionar un instante porque hay que responderle al Señor. El llamado primario a todo hijo de Dios, a toda hija de Dios, el llamado primario es un llamado teocéntrico. ¿Cuál es ese llamado? Lee con cuidado. Dios ha llamado a todos sus hijos, hombres y mujeres de todas las naciones, de todas las culturas, de todas las épocas, para que toda nuestra vida gire en torno a amarlo solamente al Señor, en exclusividad. Un intérprete de la ley se acerca donde Jesús un día y le pregunta, Mateo capítulo 22, versículo 36 hacia adelante. Le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Hermanos, hay un llamado que está por encima de todos los demás llamados en nuestra vida. Hay un gran llamado que está por encima de todos los demás llamados, y ese llamado es hacia Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Él y fuimos creados por Él para Él. Creados por Él para Él. Hermano, hermana, fuiste creado. Tú y yo fuimos creados para adorar al Señor en todo lo que haces. Por eso el apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, que ya sea que comamos, que bebamos, que hagamos cualquier cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. Eso es entender el llamado teocéntrico. Vivo para el Señor. Él me creó, Él me rescató, Él me redimió por alto precio. Debo vivir para Él. Eres mi hermano, mi hermana. Eres un adorador en el más puro sentido de la palabra. Y dependemos completamente de Dios. Exclusivamente dependemos de Él para vivir ese diseño. Pero el pecado, entiende, el pecado ha estropeado nuestra mente y nuestro corazón y nos ha hecho perder de vista justamente ese llamado. No entendemos para qué hemos sido creados. Es como si una licuadora preguntara a la fábrica que lo creó, ¿para qué? Y estaría ahí filosofando en medio de la fábrica, ¿no? ¿Para qué habré sido creado? Escucha, cualquier artefacto en esta vida, todos los elementos en base al cual ha sido creado y armado para un uso específico, con un propósito específico, no le sobra nada, ningún elemento en su creación. Todo está exactamente creado y ensamblado para que cumpla ese propósito. Igual tú y yo, Dios no ha desperdiciado nada en el momento de nuestra creación. Todo lo que tenemos encima ha sido diseñado por el Señor con un propósito específico. La pregunta es que si tú entiendes y estás cumpliendo ese propósito para el cual fuiste creado, o de repente estás viviendo para ti, ocupado en tus 1000 cosas, pero no estás cumpliendo el propósito del Señor.
Eres la licuadora que hace cualquier cosa. Está funcionando como cuña para levantar un carro, está funcionando para jugar a los niños, pero no está cumpliendo su propósito de existencia. No sé si me estoy dejando entender. Necesitamos recuperar nuestro llamado teocéntrico, mis hermanos, de amor exclusivo a Dios. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Lucas capítulo 15 en tu Biblia. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Quiebra su relación con su papá, ¿no es cierto? Estropea la relación con su padre, su relación de adoración hacia su padre, y se aleja y desperdicia su vida por mucho tiempo. Y si bien recuerdas en la historia, escucha por favor, ¿qué es lo primero que el hijo pródigo restaura en su mente y en su corazón? ¿Qué es lo primero que restaura? ¿Sabes qué es lo primero que restaura en su mente y corazón? Su llamamiento teocéntrico. Lucas capítulo 15, versículo 17 y 18. Mira lo que dice en su reflexión personal. Esto es recuperar visión teocéntrica. Dice, y volviendo en sí, esa frase es tremenda, hermanos. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundante pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo primero que está recuperando es llamado teocéntrico. Está pensando en cómo ha quedado dañada la relación con el padre. Necesita restaurar esa relación. No está pensando en otras relaciones. No está pensando en otra cosa. Está pensando en su relación principal, fundamental, vital, que es su relación con su padre. Lo mismo hace Nehemías. Cuando se entera, Nehemías capítulo 1, regresando a este capítulo, cuando se entera que los muros de Jerusalén están destruidos, Él sabe que eso es el resultado de que Israel se ha apartado de Dios, se ha alejado de Dios, que ha perdido su llamado teocéntrico, que Dios no está en primer lugar en su mente y en su corazón. Ahora, entendiendo eso, Él no espera que toda la nación regrese en su corazón a Dios, sino Él dice, debo empezar por mí. Nehemías decide recuperar distancia con ese llamado teocéntrico perdido. Y por eso empieza su oración de la siguiente manera en el versículo 5. No viene y le dice, le pone el problema delante de Dios, le pide que lo ayude de frente. No hace eso, eso lo deja en segundo lugar. Lo primero que hace es recuperar su llamado teocéntrico. Verso 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué está haciendo? Recuperando la distancia perdida con Dios. Está recuperando su llamado teocéntrico. Nosotros venimos y de frente plantamos nuestros problemas delante de Dios. Hermano, espero que no hagas a lo largo de este año esto. Siempre recuerda, recupera tu llamado teocéntrico. El amor y la adoración a Dios debe ser lo primero, por encima de todo. Hay un gran llamado por encima de todos los llamados. Y ese llamado es hacia Dios mismo. Así que si la adoración al Dios verdadero, escucha, iglesia, si la adoración al Dios verdadero es la única fuente que puede saciar nuestra alma sedienta, entonces por consecuencia nada más, la razón de nuestras angustias y miserias, la razón de todas nuestras angustias y miserias provienen de faltar en la adoración bíblica y verdadera hacia el único y verdadero Dios. Es porque hemos perdido ese llamado, es porque nos hemos alejado de nuestro llamado teocéntrico. Hermanos, necesitamos, como el hijo pródigo, volver en sí en esta mañana. Necesitamos volver en sí y recordar nuestro llamado supremo a amar a Dios y adorarlo solamente a Él. Yo decía, hay 3 llamados que hemos recibido todos los hijos, hijas de Dios. El primer llamado, el llamado teocéntrico. Fíjese cuánto hemos podido perder de distancia con nuestro llamado teocéntrico. Y hemos puesto nuestro propio amor, nuestros propios deseos por encima de los del Señor. Y eso nos hace perder de vista todo lo que tenemos por delante. Pero no es el único llamado que hemos recibido, decía yo. El segundo llamado, que es el llamado secundario, es el llamado misional que todos los creyentes hemos recibido. ¿Cuál es ese llamado? Lea con atención, por favor.
Dios ha llamado a todos sus hijos e hijas, hombres y mujeres de todas las naciones, de todas las culturas y de todas las épocas, a que compartamos el evangelio por donde vayamos y discipulemos a alguna de esas personas. De hecho, que no vamos a poder discipular a todas, pero algunas de esas personas tienen que ser discipuladas, alcanzarlas a través del evangelismo y discipularlas. En Marcos capítulo 16, versículo 15, claramente Jesús les dijo a los discípulos antes de marchar de esta tierra: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. ¿Qué parte de ese mandato no entendió usted? Sí, es clarísimo. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Esto no es una cápsula secreta, no hay una clave secreta, un password el cual hay que averiguar para entrar y entender el significado. No, dice, mientras vayas por todo el mundo, por donde quiera que estés, anuncia las buenas noticias a todas las personas. Eso significa. Pero no las dejes ahí colgadas con las buenas noticias. Enséñales que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dijo el Señor. Nos ha llamado a todos a que compartamos el evangelio por donde vayamos y discipulemos a alguna de estas personas. Hermano, hermana, no importa a lo que usted se dedique. De verdad, no importa a lo que usted se dedique. No puede, escuche, no puede no hacer esto. Eso va en contra de nuestra naturaleza como hijos de Dios. Hablar a otros de Cristo es la gran misión de tu vida. ¿Me escuchaste? Hablar de Cristo a otras personas, anunciarles el evangelio de salvación, es la gran misión de tu vida. Ahora, esto es tan fuerte, mis hermanos. Quiero que vea cuán fuerte es este asunto. No lo vemos así en las Escrituras. Por eso traigo a colación algunos pasajes para que te des cuenta qué tan fuerte es esta gran misión de vida que nos ha dado el Señor. Por ejemplo, Hechos capítulo 4 en tu Biblia, a Pedro y a Juan, después de haber sanado a una persona coja en la entrada del templo allí en Jerusalén, los quisieron callar para que no sigan predicando el evangelio. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro y Juan a las autoridades? Hechos capítulo 4, versículo 19 y 20, dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar. ¿Por qué lo mandé a que dé el mensaje a alguna persona? Porque no puede callarse, para que empiece a practicar ya. No puede callarse. El mensaje no se puede callar, mis hermanos. Es algo más fuerte que nosotros mismos. Romanos capítulo 1, verso 16. Mire cómo el mismo apóstol Pablo define el evangelio, más allá de solo la urgencia de comunicarlo. Él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. No me avergüenzo del evangelio. ¿Cuándo es que no hablamos del evangelio, mis hermanos? ¿Cuándo es que no hablamos del evangelio? A ver, dígame usted, según ese versículo. ¿Cuándo? Cuando nos avergonzamos, pues, ¿o no? ¿Tiene usted vergüenza del evangelio? Que lo identifiquen como un hijo, una hija de Dios, como un mensajero, como un embajador del reino. ¿Tiene usted vergüenza de eso? Iglesia, ¿tiene vergüenza de eso? Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. Ahora, cuando Pablo escribe a Timoteo, tu Biblia, 2 Timoteo capítulo 4, los primeros 2 versículos, Pablo le escribe a Timoteo y le urge a lo siguiente, le dice: te encarezco, mira los términos, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, predica la palabra. ¿Qué parte no entendiste de ese predica la palabra? Es que tengo primero que ir al seminario, pastor, y luego primero llevar homilética, después hermenéutica, después graduarme en el seminario, y cuando salga del seminario, si usted sigue vivo, entonces yo voy a predicar el evangelio. Qué gracioso, dile que está a tu costado, qué graciosa que eres, no, dile, qué gracioso que eres. ¿Se vas a esperar a todo eso todavía? Qué gracioso que son, ¿no? Predique el evangelio, está en tiempo presente, es ya, ahora, en todo tiempo, en todo momento en que está predicando el evangelio, ¿no? Redarguye, reprende,
A tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe qué significa a tiempo y fuera de tiempo? Tengas o no tengas ganas. Es más, cuando te sientas mal, agarra tu Biblia y sal y busca a alguien a quien predicar el Evangelio. Evangeliza a alguien. En vez de quedarte tirado hoy en tu sala. Señor, ven pronto, recógeme. Agarra tu Biblia y sale a predicar el Evangelio a alguien. De hecho, que alguien va a estar necesitado en ese preciso momento. Esto tiene que ser tan fuerte en tu interior, pero tan fuerte en tu interior, que debemos llegar al punto que llegó el profeta Jeremías, de no resistir, de no poder más con el mensaje dentro de nosotros. Y te lo leo, mira cómo lo expresó el profeta Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Yo dije, él se dijo en un momento, ya no anunciaré más de él, no volveré a hablar en su nombre, pero su mensaje dentro de mí se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Hago todo lo que puedo por contenerlo, pero me es imposible. Es un fuego que quema desde el interior. No puedo callarme, tengo que hacerlo. Es a pesar de mí, a pesar de cómo me encuentre, que lo que me esté pasando, lo que tenga, lo que no tenga, debo predicar el Evangelio. Es algo más fuerte desde mi interior. Más allá de tu trabajo, hermano, hermana, más allá de la ocupación que tengas, más allá del ministerio que estés desempeñando, más allá de la edad que tengas. Esto no tiene que ver nada con la edad. La evangelización, anota, la evangelización debe ser como un fuego que quema en tu interior, ante el cual es imposible que lo resistas. El mensaje tiene que quemar tan fuertemente en tu interior. Y si no hay ese fuego, pastor, en mi interior, significa que estás muerto. Sí, tienes una iglesia, eres evangélico, te has bautizado, sí, pero estás muerto. Si no queme el evangelio en tu interior, entonces estás muerto, hermano, hermano. Solo los que estamos vivos y tenemos el evangelio y lo atesoramos en el corazón sabemos, es imposible, como dice Jeremías. Yo me dije, no volveré a hablar, pero su mensaje dentro de mí se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. No lo puedo resistir, no lo puedo. Pregúntate, por favor, en este instante, ¿cómo está organizada tu vida hoy? ¿Cómo la estás organizando tu vida al terminar este año para cumplir este propósito, este llamado misional? ¿Hay algo que interfiere para que desarrolles este llamado misional? ¿Hay cosas en tu vida que te impide que cumplas tu llamado misional? Recuerda, hermano, hermana querida, recuerda, fuiste redimido por alto precio para ser pescador de hombres. Te recuerdo que fuiste salvado, salvada para ser pescador de hombres y de mujeres. No escuché a nadie gritar aleluya, gloria a Dios, eso es lo que soy para el Señor. Mis queridos muertos vivientes están ahí, ¿no? Todos los hijos de Dios hemos recibido el llamado, un llamado teocéntrico, todos hemos recibido un llamado misional, pero también en tercer lugar, todos nosotros hemos recibido un llamado terciario o un llamado en particular. Es un llamado al servicio, pero es un llamado, por eso digo, más particular. Lea con cuidado. Dios ha llamado a todos sus hijos, hombres y mujeres de todas las naciones, de todas las culturas, de todas las épocas, a que sin descuidar los primeros dos llamados, nos enfoquemos de manera especial en una forma de servicio particular que corresponda con nuestros dones, fortalezas, anhelos más profundos, como el objetivo de entregar gran parte de nuestro tiempo y esfuerzo a este servicio. Todos hemos sido llamados a amar exclusivamente al Señor, y amando al Señor podemos desarrollar la misión que el Señor nos ha encomendado: ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio y discipular a esas personas al mismo tiempo. Pero hay un llamado a servirle de manera específica, en un área específica a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11, no se necesita ser un gran teólogo para entender esto. Dice: cada uno de los miembros de cada congregación, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. La palabra ministrar, que es servicio. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿De qué estoy hablando, mis hermanos? Déjenme ser específico porque en tiempo no hay para más. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de algo que te apasiona. Estoy hablando de algo, de una pasión que Dios ha puesto en tu corazón. No es cualquier pasión, que Dios ha puesto en tu corazón. De un impulso que Dios ha puesto en el interior de tu corazón, que no te deja incluso ni siquiera dormir. Estoy hablando de una dulce carga puesta por Dios. Una tremenda y dulce carga puesta por Dios, que como Nehemías te haga hasta llorar por no verla cumplida. Porque eso es lo que hizo Nehemías. Se entera de la destrucción del muro de Jerusalén. Estoy en Nehemías 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras, dice: me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y ahí es donde hace su oración, regresando al llamado teocéntrico. Pero es una carga que Dios pone en su corazón cuando se entera la noticia. A él, ¿qué le importaba? Estaba en mejor situación, estaba tan lejos. Allá que se las arregle, ¿no? Los que se quedaron. Pero no, hay algo que Dios pone en su corazón, una dulce carga. Hay un apasionamiento que empieza a surgir desde su interior. Hay un impulso puesto por Dios. Nehemías, tienes que hacer algo al respecto. Y yo te voy a guiar a hacerlo, le dijo el Señor. Por eso oró en esa convicción. Es algo que Dios coloca en nuestro interior de manera específica. ¿De qué estoy hablando, mis hermanos? De una multiplicidad, escuche, de una multiplicidad de posibilidades de servicio tan grande y tan diversa que me resulta absolutamente imposible decirla desde aquí. Porque probabilidades es una larga lista que podríamos comentar. Necesitas algunos ejemplos para entender esta dulce carga que Dios pone. Es una pasión que Dios pone en el interior y que te puede llevar hasta orar, ayunar, llorar hasta no verla cumplida. Bueno, para que tengas una idea de qué es esto, por ejemplo, servir a enfermos terminales. ¿Alguien tiene carga por servir a enfermos terminales? Que los hay por cientos en todos los hospitales. Servir a la gente anciana que no tiene familia. ¿Sabías que hay mucha gente anciana que nadie se ocupa de ellos porque no tienen familiares? Es una carga que Dios tiene que colocar en el corazón. Construir pozos de agua en regiones necesitadas. Construir viviendas en lugares donde no pueden hacerlo. Enseñar la Biblia con excelencia y creatividad en escuelas marginales donde no hay ni siquiera una Biblia. Alfabetizar enseñando la lectura de la Biblia. A través de la lectura de la Biblia, alfabetizar a las personas analfabetas. Ser una abogada que se enfoque en tomar casos de gente sin recursos. Ser un médico que se enfoque en lugares de mayor vulnerabilidad. Y no cobra ni un solo centavo por emplear horario aparte de su trabajo para dedicarse a esa zona vulnerable. Ser una compañía, una empresa que dedica sus esfuerzos a purificar el aire contaminado con equipos a bajo costo. Ser una dietista enfocada en sus esfuerzos dirigidos a personas de la tercera edad sin recursos, es decir, dietas saludables con evangelio de salvación. Formar un equipo que ministre en redes con un formato evangelístico e incluso de discipulado, pero de fuerte contenido bíblico, cristocéntrico. ¿Necesitas que siga dándote una lista, ideas? Es imposible, hermanos. Las posibilidades son infinitas y son múltiples y son diversas. Dios es el que pone la carga para hacer esto. Esto es no solo, es una buena idea, pastor. Es que no es mi idea. Dios tiene que colocar esa carga en tu corazón. Tienes que estar abierto a todo lo que Dios te dirija y te diga. Para Nehemías lo importante no era tener dinero para hacer ese viaje. Ni siquiera pensó en eso. Él pensó en el problema. Se dispuso para Dios. Dios puso la carga y él dijo: Señor, estoy dispuesto para ti. ¿Qué quieres que haga? Anda a hablar con el rey.
Y el rey se encargó de darle dinero, hombres, recursos, le puso todo en realidad a Nehemías para ir a reconstruir el muro en Jerusalén. Es estar conectado con el Señor en tu llamado teocéntrico y misional. Dios es el que pone la carga, tú y yo debemos responder: heme aquí, Señor, envíame a mí, envíame donde solamente tú estés y donde tú vayas conmigo. Dame cualquier carga, solamente sosténme. Corta todo lazo excepto el que me ata a ti. Es decirle al Señor: Señor, usa mi vida, en otras palabras. Usa mi vida. De hecho, que yo sea acá es una de las cosas en nuestras listas siempre en falta cada año, ¿no? La famosa frase: Señor, te prometo que este año sí te voy a servir. Y ya lleva 5, 6, 7, 8 años prometiendo lo mismo y nunca puede concretizar. Y lo peor de todo, algunos que empiezan sirviéndole y luego desaparecen. Es como ponerlo en visto a Dios y nunca más Dios te ve sirviéndole. La pregunta es: ¿qué clase de servicio es ese? Jesús no vino y a mitad de la salvación, a mitad de la cruz, se bajó, vinieron los ángeles, lo libraron, dijo: bueno, ya, yo avancé la mitad de la salvación, allá pues tú arréglatelas, completa tu otra mitad para salvarte. No, Él fue hasta el final, nos sirvió hasta el final, mis hermanos. Decirle a Dios: usa mi vida, es un compromiso sumamente serio, mis hermanos, al cual te llamo que reflexiones en esta mañana por unos instantes. Una vez más, cierra tus ojos ahí y dile a Dios conmigo, o revisa esto, realmente revisa tu vida, recursos, fuerzas, energía, tiempo. Algunos quizás ya están argumentando: Señor, ya no tengo las fuerzas de antes, estoy enfermo, estoy enferma, ya no puedo servirte como antes. Mentira, eso no es cierto. Siempre hay nuevas maneras, quizás no con el dinamismo de antes, pero siempre habrá alguna forma en que podamos ser útiles al Señor. Debemos terminar. Hágase la siguiente pregunta, mis hermanos, para concluir en esta mañana. Antes de horas más adelante estar celebrando fin y principio de un año, hágase la siguiente pregunta: ¿cuál de mis 3 llamados, el llamado teocéntrico, el llamado misional, el llamado servicial, cuál de mis 3 llamados he olvidado? ¿Cuál de los 3 he olvidado, mis hermanos? Piense por un instante. ¿O cuál de mis 3 llamados, a cuál de mis 3 llamados he puesto de lado, o generalmente es el que más pongo de lado? Quizás priorizo en uno, pero los demás ni los recuerdo. Piense por un instante en eso. Ahora pregúntese: ¿qué reajustes debo hacer en mi vida? ¿Qué reajustes debo hacer en mi vida para vivir de acuerdo a mis 3 llamados? ¿Qué cambios debe hacer? ¿Qué reajustes debe hacer para vivir sus 3 llamados? Se dice que la famosa hermana Teresa de Calcuta, aquella que dedicó toda su vida en la década de los 70 a atender gente desvalida, huérfanos, leprosos, se le atribuye a ella la siguiente frase: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esa frase es sumamente importante recordarla ahora, porque es muy cierto. Es cierto, porque cuando uno vive su llamado, cuando vive su llamado teocéntrico, cuando vive su llamado misional, cuando vive su llamado servicial, vivir el llamado de Dios te lleva en la dirección de Dios. Vivir el llamado de Dios te lleva a caminar por el sendero de Dios, te motiva, te mueve a usar todo lo que Dios te ha dado, capacidades, dones, talentos, para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Es un llamado a invertir todo lo que eres y todo lo que tienes, hasta de forma extravagante, mis hermanos, solamente por complacer al Señor y cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo lo expresó el apóstol Pablo? Bueno, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15, él lo dijo de esta manera, el apóstol Pablo: y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Les estaba diciendo a la iglesia de Corinto: gastaré lo mío, es decir, todo lo que él tenía, bienes, y aún, dijo, yo mismo me gastaré su vida invertida.
Esto es tener en claro el llamamiento teocéntrico, misional y servicial, mis hermanos. Clarísimo. Iglesia, la fe en Cristo Jesús será recuperada de manera decisiva en este mundo moderno solamente cuando tú y yo temamos más a Dios que a lo que el mundo nos puede usar para amedrentarnos. Cuando temamos más al poder de Dios, entonces nuestra fe será reafirmada frente a un mundo que trata de opacarla, hacerla desaparecer en nuestras mentes y corazones. Cuando escuchamos el llamado de Dios y nos sentimos tan cautivados por su convocatoria, debemos decir, como una vez dijo Martín Lutero, él simplemente se presentó ante Dios y dijo: aquí estoy, Señor, no puedo hacer otra cosa. Es interesante la manera como él respondió, porque ve toda su vida, sus 3 llamados, para él no hay salida, es solamente vivirlos delante del Señor. Aquí estoy, Señor, dijo Lutero. Escucha, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, no puedo hacer otra cosa. Nosotros sí podemos hacer otras cosas y olvidamos nuestro triple llamado. Espero que no ocurra contigo esta mañana, que al salir de este lugar, más que solamente haber escuchado un mensaje de fin de año, estés saliendo habiendo recuperado un triple llamado de parte de Dios y listo para empezar a vivirlo cruzando el siguiente año, el 1 de enero, dentro de unas horas. Espero que ese sea tu caso. Una vez más, cierra tus ojos, oramos, iglesia. Dile: Señor, me niego, así dile, me niego a seguir amándote tan solo de palabras, Señor. Ya no quiero amarte solo de palabras, Señor. Haz que mi vida sea una respuesta a tu llamado y que sea una vida activa, proactiva, Señor, en la misión tuya. Señor, queremos tener esto en claro en nuestras mentes antes de salir de este lugar, antes de ser envueltos por la vorágine de la complacencia de este mundo. Señor, por favor, de verdad oramos y te suplicamos que este sea nuestra primera oración prácticamente de un año que se avecina, que ni siquiera sabemos cómo vendrá. Pero si tú vas delante de nosotros, todo es posible, Señor, para aquel que cree en ti. Así que recibe esta oración, Señor, que sea como incienso agradable delante de tu presencia, de cada uno de nuestros corazones. Corazones que han entendido su llamado teocéntrico, corazones que han entendido su llamado misional y que están dispuestos a obedecerte a cualquier costo. Corazones que están dispuestos a recuperar su llamado servicial, Señor, a lo largo de este año. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.